Buenas noches. Este día hablaremos acerca de la unidad 2 de la asignatura de Comercio Intercentroamericano. En la unidad 2 titulada Comercio Exterior y Aseguranza Internacional se encuentran temas. El tema número 1 relacionado a comprender la relación entre las operaciones de comercio exterior y la balanza de pagos. Tema número 2, realizar consultas de operaciones de comercio exterior utilizando la base de datos del BCR y de la SIS. Tema número 3, definir las mejores opciones de intercambio internacional tanto para comprendedores como vendedores basados en los Incoterms. Tema número 4, definir las mejores opciones de pago y aseguranza para las operaciones de comercio internacional. Y por último, el tema número 5, que es utilizar las ventajas que ofrecen los tratados de libre comercio. Ok. En el tema número 1, el cual es comprender la relación entre las operaciones de comercio exterior y la balanza de pagos, tenemos que la balanza de pagos es crucial para comprender las relaciones económicas entre un país y el resto del mundo, ya que registra todos los flujos de gastos y cobros durante un periodo determinado, reflejado así en la salud económica de la nación. ¿Cuál es la importancia de pagos? La balanza de pagos registra, como ya lo mencioné anteriormente, los gastos y los cobros entre un país y el extranjero, permitiendo analizar su situación económica. Y en El Salvador, pues se unió a un proyecto regional de armonización de estadísticas macroeconómicas PRIME para contar con cifras económicas armonizadas a partir del año 2007. Tenemos que la importancia de la balanza de pagos se fundamenta en que en ella se registran los gastos que fluyen entre un país y el resto del mundo durante un periodo determinado de tiempo, generalmente un trimestre o un año. Refleja lo que son los pagos y los pasivos a los extranjeros y los pagos y obligaciones recibidas de los extranjeros. Constituye uno de los indicadores de la situación del comercio internacional de un país, ya que refleja los movimientos que se realizan en una economía a nivel global. En la balanza de cuentas corrientes está la subcuenta balanza comercial, que específicamente se refiere a la exportación e importación de mercancías. De igual manera están las operaciones de los intangibles o servicios. Luego tenemos lo que son las operaciones del comercio exterior y la relación con la balanza de pagos. Bueno, también tenemos lo que es la estructura de la balanza de pagos, que se divide en dos cuentas, la cuenta corriente y la cuenta de capital. La cuenta corriente refleja las transacciones de bienes, servicios, ingresos y transferencia, mientras que la cuenta de capital se centra en las transacciones financieras y otras inversiones. Dentro del material utilizado en la unidad número 2 también se encuentra que eh, la balanza de cuenta corriente detalla de una manera más exacta la forma en la que un país interactúa en el exterior y se divide a su vez en balanza comercial, que incluyen las exportaciones e importaciones de un país. Si las importaciones son menores a las exportaciones, se encontrará en situación de superávit. Y si las exportaciones son menores que las importaciones, sería una situación de déficit. También se encuentra la balanza de servicios, que cubre las operaciones realizadas con las intangibles, la balanza de renta, que recoge todas las operaciones relacionadas con las remuneraciones. Y también está, bueno, como lo mencionaba, la balanza de cuenta de capital, que registra los bienes que no son financieros incluidos en el capital. La balanza de cuenta financiera también se menciona en el material de la unidad 2, que es básicamente todo lo relacionado con préstamos, inversiones o depósitos, tanto del país en otro como del país extranjero en el nuestro.
También dentro del material se encuentra lo que son cuentas de errores y omisiones. Comprende el capital indeterminado y ayuda a corregir las discrepancias que puedan haber en las demás cuentas. Es de tomar en cuenta que el momento de registro, las exportaciones se cuantifican cuando el bien cruza la frontera aduanera y las importaciones según la fecha de liquidación de impuestos, extendida por la Dirección General de Aduanas. Para El Salvador, los bienes son clasificados usando el sistema arancelario centroamericano, SAC, correspondiente al sistema armonizado internacional, también como lo mencionaba al principio. Y El Salvador debe formar parte desde el año 2007. Se tiende a las estadísticas detalladas por sección, capítulo, partida, subpartida e inciso arancelario del SAC. Volviendo a lo que es la importancia de la balanza de pagos, está en que nos permite analizar las relaciones de un país con el exterior. Esto en un periodo determinado de este modo que se puede observar como unas cuentas están relacionadas con otras cuentas. La balanza de pago es entonces una fotografía del momento y puede analizarse además su evolución a través del tiempo. Un persistente déficit en la balanza comercial puede responder a una falta de capacidades productivas del país para cubrir las demandas de consumo de la población. Ok. mm, ok. Luego tenemos lo que es el análisis de relaciones internacionales. Vaya, el análisis de la balanza de pagos permite entender cómo un país se relaciona con el resto del mundo. Esto ya lo mencionaba anteriormente. Esto se evidencia en cómo las cuentas están interconectadas, mostrando las dependencias económicas y los vínculos entre países. Consultas en el comercio exterior. Bueno, las bases de datos son fundamentales en el comercio exterior, ya que permiten almacenar, organizar y consultar información sobre operaciones internacionales. Esto facilita la forma de decisiones informadas y el análisis de datos económicos cruciales para las empresas. La disponibilidad de información en El Salvador, específicamente en la página de Internet del Banco Central de Reserva de El Salvador, se encuentran bases de datos correspondientes al área del sector extranjero. Para llegar a estas, es de seguir los sitios de las organizaciones del Banco Central de Reserva, nuestro trabajo, las estadísticas y luego pues la base de datos económicas y financieras. Luego tenemos lo que es el tema 2 de la unidad, que es realizar consultas de operaciones de comercio exterior utilizando la base de datos del Banco Central de Reserva y de la SIEC. Conociendo qué es una base de datos, los tipos más comunes de base de datos en funcionamiento actual se suelen utilizar como estructuras de filas y columnas en una serie de tablas para aumentar la eficacia del procesamiento y la consulta de datos. Así se puede acceder, gestionar, modificar y actualizar, controlar y organizar fácilmente estos datos. Conociendo la base de datos del Banco Central de Reserva, se accede a lo que es la página principal del Banco Central. Se entra al sitio, luego se sigue el paso que mencioné anteriormente a nuestro trabajo, luego le da clic y pues accede a lo que son las estadísticas. Y aparecen lo que son cuatro bases de datos. Número uno, la tasa de interés semanal. En esta se presentan las tasas de interés promedio ponderados semanalmente utilizando 8 semanas, tasas promedio, así como metodología respectiva que respalda los cálculos. La relación al comercio exterior es la segunda. Las restantes tienen sus características macroeconómicas y luego tenemos lo que son bases de datos económicas y financieras. La oferta estadística de esta base es de cuatro áreas: sector monetario y financiero, sector extranjero y sector fiscal y por último el sector real.
Luego tenemos que en la base de datos del Sistema de Integración Económica de Centroamérica, SIECA, los datos y accesos disponibles de SIECA, exportaciones e importaciones, son 8 regiones a las que se puede acceder. Entre ellos está África, América del Norte, América del Sur, Asia, el Caribe, Centroamérica, Europa y por último, pero no menos importante, es Oceanía. Ok, ok, también aquí está lo que les mencionaba, que es la introducción de base de datos. Una base de datos es un sistema diseñado para almacenar cantidades masivas de información estructurada de forma electrónica. Eso tiene que ver con lo que les mencionaba, con lo de las páginas del Banco Central de Reserva. Ahí pues en el caso de El Salvador ahí se puede encontrar lo que es todas las estadísticas y datos necesarios. Luego tenemos el uso del Banco Central de Reserva y el SIECA. El Sistema de Integración Económica de Centroamérica ofrecen bases de datos esenciales para las operaciones de comercio exterior. Estas plataformas permiten consultar información económica, facilitando el análisis comparativo y decisiones estratégicas en el ámbito internacional. Aquí están, bueno, en la diapositiva pues les muestro cómo acceder a la base de datos del SIECA. Y acá está. Luego seguiríamos con lo que es el tema número 3 de la unidad 2, que es definir las mejores opciones de intercambio internacional tanto para los compradores como vendedores basados en los Incoterms. Los diferentes principios en los que se regulan los Incoterms son definir con precisión las obligaciones entre ambas partes, saber sobre la aplicación y aceptadas en el comercio exterior, establecer las obligaciones mínimas a las que se puede añadir e incrementar otras opciones que prefieran aún más los intereses comunes de las partes intervinientes en el contrato, exportador y importador. Los elementos básicos de los Incoterms describen y resuelven diferentes aspectos importantes en todo lo relacionado a la compra-venta. Acá está lo que es una pequeña introducción de los Incoterms. Los Incoterms son siglas que designan términos comerciales internacionales. Son más bien un conjunto de reglas que especifican las responsabilidades de compradores y vendedores en transacciones internacionales. Representan un marco normativo esencial para el comercio exterior, mejorando la comprensión y el cumplimiento de los términos de negociación. ¿Ok? Como lo mencionaba, pues dentro de las funciones de los Incoterms encontramos que está facilitar la interpretación uniforme mediante las reglas internacionales de las principales y más corrientes términos comerciales utilizados en los contratos de compra-venta internacional. Luego tenemos que aportar firmeza y seguridad y certeza a la hora de negociar con los contratos internacionales de compraventa, empleando términos que vienen regulados en su significado por reglas internacionales dictadas por la Cámara de Comercio Internacional. Y pues también por último tenemos que son un método de identificación mediante una denominación común que, como fórmula aplicable, evita discusiones. Estas son algunas nada más de las funciones, sin embargo, existen muchas más funciones. Luego tenemos las clasificaciones de los Incoterms. Los Incoterms se dividen en dos grupos principales, el grupo de llegada y el grupo de salida. Esta clasificación permite que las partes puedan entender las responsabilidades y los riesgos asociados a la función del punto de entrega y la transferencia de riesgo, facilitando así la gestión del comercio
internacional. Ujú. Así como también, así como las funciones, también los Incoterms tienen lo que son obligaciones, tanto obligaciones para el vendedor como para el comprador. Ok, las obligaciones del vendedor, pues encontramos que el vendedor en los Incoterms tiene la obligación genérica y básica de emitir las facturas comerciales que correspondan a las mercancías objeto del contrato. Otra de las obligaciones, pues, es controlar e inspeccionar que la mercancía suministrada corresponde con la del pedido y que se refleje en la factura, tanto en la cantidad como en su calidad y características. Luego tenemos que las obligaciones del comprador en Incoterms, dentro de estas obligaciones, pues está el pago de la mercancía en los plazos y condiciones del contrato de compraventa, la recepción de la mercancía en el lugar y fecha concretados y también la obligación de asumir los riesgos y las responsabilidades de la mercancía desde el momento indicado en el correspondiente Incoterms en el que se ejecute la operación comercial. Luego tenemos lo que son los métodos o los medios de pago internacional, los diferentes medios de pago internacional y lo que son sus riesgos. Medios de pago internacionales. En el comercio internacional, la elección del medio de pago es crucial. Cada opción presenta ventajas y riesgos únicos que pueden afectar tanto al exportador como al importador, por lo que es vital entender las diferentes alternativas disponibles para realizar transacciones efectivas y seguras. Tipos de medios de pago. Existen diversos medios de pago internacionales que pueden utilizarse en las transacciones comerciales, cada uno con características que ofrecen diferentes niveles de seguridad y riesgo. Las opciones influyen pago por adelantado, carta de crédito, remesas documentarias, cuenta abierta y consignación. Pago por adelantado. El pago por adelantado es atractivo para los vendedores, pues asegura el ingreso antes del envío de las mercancías. Sin embargo, presenta un alto riesgo para los compradores, ya que deben de confiar en que recibirán los productos en buenas condiciones y a tiempo. Ok. El pago por adelantado es una opción, como ya lo mencionaba, atractiva para los vendedores, pero y esto implica un elevado nivel de riesgo para los compradores, dado que produce un flujo de efectivo desfavorable y no garantiza la recepción de las mercancías de forma definitiva ni en qué condiciones llegará. Los tipos de pago por adelantado, aunque hay muchos métodos de pago por adelantado disponibles, los más comunes son el pago con tarjeta de crédito y las transferencias bancarias. Luego tenemos lo que son las cartas de crédito. ¿Ok? Las cartas de crédito es otro de los medios más seguros, ya que involucra instituciones financieras. Este mecanismo proporciona una garantía de pago al exportador siempre que se cumplan las condiciones estipuladas, reduciendo el riesgo para ambas partes. La carta de crédito es uno de los medios de pagos internacionales más seguros, tanto para el importador como para el exportador, puesto que implica la intermediación de las instituciones financieras de confianza y un cierto nivel de compromiso entre ambas partes. Con una carta de crédito, el pago se realiza a través de los bancos de comprador y vendedor. Luego tenemos lo que son las remesas documentarias eh, que funcionan mediante la entrega de documentos que respaldan el envío de mercancías. Los bancos actúan como intermediarios, asegurando que el pago se realice cuando el comprador reciba todos los documentos necesarios para reclamar las mercancías.
como ya lo mencionaba, pues es otro medio de pago internacional en el que tanto el banco del comprador como el del vendedor actúan como facilitadores de la transacción. Luego tenemos lo que es la cuenta abierta. En una cuenta abierta, las mercancías son enviadas antes de recibir el pago. Este método favorece a los compradores ya que mejora el flujo del efectivo, pero representa un alto riesgo para los vendedores, quienes asumen que recibirán el pago posteriormente. Bajo las condiciones de una cuenta abierta, las mercancías son enviadas y entregadas antes del pago, por lo que se trata de uno de los medios de pagos internacionales más atractivos para los compradores, especialmente en términos de cash flow. Al otro lado del espectro, sin embargo, las cuentas abiertas suponen para los vendedores elevados riesgos. Luego tenemos la consignación, que es básicamente similar al de un método de pago de cuenta abierta. La consignación permite al comprador recibir mercancías y solo pagar después de revisarlas, aunque esto puede aumentar la confianza y facilitar la venta. También implica riesgos para el vendedor, que debe esperar el pago y puede enfrentarse a lo que son las devoluciones. Este pago, pues solo se completa después de que el comprador haya recibido las mercancías por parte del vendedor. Luego, tenemos lo que es la aseguranza en el comercio internacional. La aseguranza en el comercio internacional es esencial para mitigar los riesgos asociados al transporte y a la comercialización de mercancías. Proteger la inversión es clave para asegurar transacciones exitosas y mantener lo que son relaciones comerciales saludables. Tipos de seguros de mercancía. Existen varios tipos de seguros de mercancías que protegen contra diferentes riesgos. Estos incluyen el seguro de transporte, que cubre daños durante el envío, y el seguro de la responsabilidad civil, que protege frente a reclamaciones de terceros. Cada tipo de seguro se adapta a las necesidades específicas de las mercancías y el transporte internacional. Cabe recalcar que los seguros no son leyes internacionales ni son obligatorios. En todos los tipos de transportes de mercancía por mar, tierra o aire, las operaciones comerciales están sujetas a riesgos que pueden requerir de seguros de mercancías. Se trata de la única manera eficaz de proteger los intereses de todas las partes interesadas en dicho comercio, desde el exportador hasta el cliente final. Las aseguradoras cuentan con especialistas en esta área que ofrecen coberturas amplias y específicas. Dentro de estas están los seguros de crédito a las exportaciones en comercio internacional, seguros de mercancía, seguro de transporte de mercancías para la exportación e importación, seguro de conversión de divisas, seguro de riesgo político, seguro de responsabilidad internacional de productos y seguro marítimo. ¿Y cuál es la importancia de las aseguranzas? Pues, como lo mencionaba, las aseguranzas en comercio internacional son cruciales para proteger no solo la mercancía, sino también la estabilidad financiera del negocio. Un buen seguro minimiza pérdidas en caso de daños, robos o incidentes durante el transporte, garantizando así que las operaciones comerciales puedan continuar sin interrupciones significativas. Este, Luego tenemos el tema de los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio son acuerdos que buscan facilitar el intercambio de bienes y servicios entre países mediante la eliminación o reducción de aranceles y otras barreras comerciales. Estos tratados promueven un entorno comercial más competitivo y abierto.
Estos tratados de libre comercio consisten en acuerdos comerciales para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes como continentes del mundo. Consisten en la eliminación o la rebaja sustancial de los aranceles para lo que son los bienes entre las partes y los acuerdos en servicio. ¿Qué es el libre comercio? Cuando hablamos de libre comercio o libre mercado, nos referimos a una dinámica comercial regida por las llamadas leyes de la oferta y la demanda, es decir, por los factores que participan en el mercado con las menores formas de intervención del Estado como ente regulador. Se trata de una situación comercial abierta en la que las transacciones están poco controladas mediante impuestos, restricciones y otras trabas artificiales. Las doctrinas de libre comercio se aplican tanto al comercio interno de un país como al intercambio externo o internacional de una región o de dos países asociados. Acá está lo que le mencionaba, el concepto de los tratados de libre comercio. Son acuerdos comerciales que permiten un comercio más fluido entre los países firmantes. Esos tratados de libre comercio poseen lo que son ventajas y también pues desventajas. Dentro de las ventajas tenemos que los defensores de los tratados de libre comercio se basan en las siguientes virtudes del modelo. Generan lo que son codependencias, es decir, las naciones que comercian libremente, perdón, pasan a depender la una de la otra y a estrechar lazos comerciales y diplomáticos, yendo así en contra de la aparición de las guerras. Otra de las ventajas es que promueven lo que son la ventaja comparativa. Esto es, o se entiende más bien que los países tienden a especializarse en los bienes que son más eficaces produciendo y exportando y pudiendo así importar los bienes en que no son tan eficientes a buen precio relativo. Esto significaría una mejora en la calidad de vida del país. Luego tenemos lo que son las desventajas del Tratado de Libre Comercio, que a pesar de sus beneficios, pues presentan esas desventajas. Dentro de estas desventajas se encuentran lo que son eh, que favorece a los que son poderosos. Es decir, los países comerciales más robustos pueden beneficiarse de la no intervención estatal en la balanza comercial exterior, inundando a a los mercados locales, ya que la producción nacional no logra competir, igualar los términos. Otra de las desventajas es que genera cambios verticulosos, sobre todo en las formas de vida y de trabajo de los trabajadores, lo cual puede resultar en crisis futuras e imprescindibles. La globalización es un proceso de integración que tiende a crear un solo mercado mundial en el que se comercian productos semejantes producidos por empresas cuyo origen es difícil de determinar, ya que sus operaciones se distribuyen en varios países. Ok. Luego, ya casi para terminar, tenemos lo que son las economías de escala, impacto en lo que es la producción. La economía de escalas es un fenómeno donde la producción incrementa, disminuyendo simultáneamente el coste por unidad. Esta dinámica es crucial para entender cómo las empresas optimizan su eficiencia conforme crecen en tamaño y en capacidad productiva. Definición de lo que es la economía de escala. La economía de escala se refiere a la reducción de costos unitarios de producción a medida que aumenta la cantidad producida. Este concepto es esencial para que las organizaciones logren ventajas competitivas en lo que es el mercado global. Efecto en coste unitario. A medida que una empresa incrementa la producción, los costos fijos se distribuyen entre más unidades, lo que lleva a una disminución del costo unitario. Este fenómeno puede ayudar a las empresas a ser más competitivas en precio en el mercado.
tipos de economías de escala. Existen lo que son dos tipos de economía a escalas o dos modelos. Número uno, la economía de escala interna. Esta economía de escala se promueve desde el interior de las empresas. Normalmente es la dirección quien lidera el proyecto y comunica las medidas adoptadas al resto de departamentos. El objetivo de esta economía a escala interna es invertir menos para tener una mayor producción. Y luego tenemos lo que son las economías a escalas externas. Esta economía de escala se produce por motivos ajenos a la empresa. Una baja de impuestos, circunstancias culturales, políticas, geográficas, razones que afectan positivamente a la campaña para que se realice una inversión necesaria. Acá está lo que mencionaba, economía a escala interna, que es la que se produce dentro de las empresas, y las economías a escala externa, que se refieren a beneficios que obtienen las empresas por factores externos. Esto puede incluir mejoras en infraestructura, reducción de impuestos, desarrollo de proveedores eficientes que facilitan la producción a un menor costo. Y pues básicamente eso sería en resumen todos los temas de los que nos habla la unidad 2 de la asignatura de Comercio Intercentroamericano en la unidad número 2, titulada Comercio Exterior y Aseguranza Internacional. Ha sido un gusto poder presentar pues esta diapositiva. Mi nombre es Fátima Nicole López Funes.